Buen día para todos y para todas, ¿cómo andan? Estamos otra vez reunidos en estas clínicas de COVID prolongado y otras condiciones crónicas posinfecciosas. A través del programa ECO de América del Sur, donde está dirigido especialmente para todos los trabajadores de la salud y especialistas, investigadores y personales de gestión. En la coordinación tenemos al profesor Cohen, al profesor Tomasina y a la profesora adjunta Mariana Guirado y a mí. Y hoy tenemos el placer de tener nuevamente en estas clínicas a Beatriz Vilas, que ella nos va a actualizar frente a los avances en estas alteraciones del olfato, que son consecuencias de la infección por COVID, que tanto afectan la calidad de vida de las personas que lo sufren. Así que muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, les recordamos que si pueden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra. Y se puede levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat, que vamos a estar atentos por si tienen alguna pregunta o alguna algo para aportar, algún aporte. Así que muchas gracias. Si querés, ya empezamos la presentación. Gracias, Beatriz. Un gusto. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación al profesor Cohen y a todo su equipo. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir este tema que nos apasiona. Mi punto de origen es la Facultad de Odontología, así que les vamos a compartir nuestra experiencia. Yo, soy la titular del área de endodoncia y coordino todos los posgrados clínicos que tienen que ver con láser. Y un poco creo que ha sido justamente la demanda de los pacientes la que nos ha llevado a adentrarnos en este tema ya desde hace un tiempo. Así que la idea es compartir con ustedes, actualizar quienes pudieron estar el año pasado en esta presentación y hay algunas cosas nuevas para retomar el tema. Si nosotros hiciéramos una búsqueda muy sencilla, muy básica, esta la hice hace unos meses, ¿verdad? Sumando términos que pueden estar referidos al olfato y a COVID, me llamó la atención la cantidad de resultados, ¿verdad? Les confieso que pensé que me iba a encontrar con otro número. Obviamente el año 2021, 22 fueron los de mayor producción, pero miren si hacemos otro tipo de búsqueda. Hacemos una búsqueda sumando el término fotobiomodulación, que ahora en un ratito vemos a qué alude, junto con desórdenes que tienen que ver con el olfato, y nos encontramos con más de 20.000 publicaciones al respecto. Esto nos va adelantando del gran interés que hay a nivel mundial en indagar con este tipo de terapéuticas asociadas a estos desórdenes. Así que vamos a compartir juntos esta propuesta de lo que tiene que ver alteraciones del olfato y avances en fotobiomodulación. Vamos a hacer una breve introducción al tema. Vamos a profundizar un poquito en fotobiomodulación y luego vamos a unir olfato y fotobiomodulación y dejamos el espacio final de intercambio. Si repasamos brevemente cuáles son los síntomas persistentes post-COVID, tenemos aquellos que pueden clasificarse como inespecíficos, tales como fatiga, las disneas del esfuerzo, trastornos de la memoria, desórdenes del sueño. Y si indagamos en aquellos específicos, podemos describir los trastornos del gusto, las alteraciones del olfato y el perfil salival, los cuales los tres estamos tratando con fotobiomodulación, son casi que indivisibles, pero vamos a profundizar específicamente lo que tiene que ver con el olfato. Y el olfato, definido como uno de los sentidos centinela, nos obliga a pensar cualitativamente qué pasa con la calidad de vida. Ya de por sí tenemos un sentido como el olfato que tiene una asociación con la edad y una asociación con el género.
a que el decrecimiento de lo que tiene que ver con el sentido se establece específicamente entre los 60 y los 69 años, predominando más ese enfoque demográfico en lo que tiene que ver con el sexo femenino, no así luego en lo que tiene que ver con la prevalencia, que se enfoca más en hombres. Bueno, ahí tenemos parte de la gráfica, ¿verdad?, del decrecimiento y de la predominancia de hombres en lo que hace a trastornos del olfato, ¿verdad? Los distintos ámbitos dentro de los cuales no solamente tenemos una cuestión fisiopatológica, sino también la representación necesaria para saber a qué estamos enfrentados cuando estamos oliendo determinado aroma, determinado olor, y esa interpretación, la afección que puede llegar a tener a nivel de lo que es calidad de vida también cuando se encuentra distorsionada. Y es así que tenemos una taxonomía en la cual podemos tener 4 términos asociados a los trastornos del olfato, como hiposmia cuando estamos hablando de un déficit cuantitativo, anosmia cuando es la ausencia total del mismo, parosmia cuando la alteración es cualitativa y fantosmia cuando estamos hablando de aquellas alucinaciones sensoriales, ¿verdad? Se tiene la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. ¿Y cuáles pueden ser las etiologías de estas disfunciones? Y podemos dividirlos en 3 grupos, aquellas de origen infeccioso estructural, que es en la cual nos vamos a enfocar, ¿verdad?, asociadas a COVID. Luego están ambientales, traumáticas, sistémicas y iatrogénicas. Y en lo que hace a olfato y COVID, solo a modo de introducción, sabemos que tanto las alteraciones olfativas como las pérdidas, las digeusias, las pérdidas de gusto, fueron de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los inicios de la pandemia, donde tenemos que el SARS-CoV-2 infecta a las células del epitelio olfativo y desencadena un proceso inflamatorio. Voy a hacer especial hincapié en lo que tiene que ver con inflamación para entender luego las bondades de la terapéutica con fotobiomodulación. Si sumamos a esta comprensión de la fisiopatología de la alteración del olfato, tenemos el rol fundamental de la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina, en la fisiología de COVID, que ha sido la principal vía de entrada a las células del hospedero, a las células del paciente. Y es sobre esa enzima es que luego vamos a tener y entender cómo se acelera la inflamación, bueno, eventualmente la formación de trombos, el daño severo en tejidos como puede ser el pulmonar. Y llegamos a este tipo de prevalencias, ¿verdad? Entre un 20 y un 60% de los pacientes refieren algún grado de disfunción olfativa, incluso 2 años después de la infección, lo cual explica estas definiciones de la OMS, en la cual long COVID, COVID tardío, COVID persistente, puede definirse como aquellos síntomas que persisten luego de los 3 meses y que duran por lo menos 2 meses, dentro de los cuales se encuentran las alteraciones del olfato. ¿Y qué magnitud tiene esta secuela? En este artículo que es de este año, en la Acta Otorrinolaringológica Española, se analizó lo que tiene que ver con calidad de vida, con esta infección y la pérdida del olfato. Y allí podemos ver que la difusión olfativa postviral es la principal causa de pérdida permanente del olfato, representando el 29% de la incidencia global previa a la pandemia, ¿verdad? Y esto nos lleva a entender parte de lo que tenemos sobre la derecha en la repercusión con la calidad de vida de esos pacientes. La pérdida del olfato ha dejado de ser un déficit sensorial transitorio para convertirse en un desencadenante crónico de morbilidad psicosocial, alteración nutricional y deterioro cognitivo. O sea que estamos impactando fuertemente en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, esto es un poco lo que acabamos de ver. Y la idea es compartir con ustedes
este tratamiento, esta terapéutica, que lo dividí en 3 palabras, pero en realidad es una sola. Foto es luz, bio en todos los tejidos que vamos a trabajar, y modulación alude a la modulación del comportamiento tisular, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a modificar el comportamiento de esos tejidos donde es aplicada esta tecnología con luz, específicamente en disfunciones olfatorias vinculadas a COVID persistente. Pasamos a la siguiente, entonces entramos en el área de fotobiomodulación, que es parte de los tratamientos que se llevan a cabo dentro de una gran área en las ciencias de la salud, que es la biofotónica, todos aquellos tratamientos que emplean luz. Particularmente la fotobiomodulación se puede definir como el tratamiento no invasivo basados en fuentes de luz no ionizantes, principalmente láseres, que son los que vamos a ver hoy. Pueden ser también equipos que utilizan LED, utilizando luces visibles dentro del rango del color rojo y dentro del rango infrarrojo del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, como bien ustedes saben, se componen de un campo eléctrico y uno magnético. Lo principal de todo para quedarse como mensaje de este tipo de luz es que no son ionizantes, ¿eh? Entonces no es menor este tipo de prácticas. Y cuando hablamos de láser, deberíamos decir que la palabra láser como tal no existe. En realidad es un acrónimo compuesta por la primera letra de cada una de estas palabras, ¿verdad? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿verdad? Entonces cada letra de estas palabras conforman la palabra láser, que en español la podríamos traducir como la amplificación de una luz por emisión estimulada de una radiación. Entonces, en base a eso, vamos a llevar adelante distintos tipos de tratamientos, de aplicaciones clínicas, entendiendo que la base de este tipo de tratamientos es la absorción selectiva de fotones. Los fotones son esos pequeños paquetitos de energía que componen la luz, ya sea visible o invisible, esos pequeños paquetitos, por definirlo de alguna forma, de energía, que son absorbidas selectivamente por el tejido donde lo estamos aplicando. Y es indiscutible la cantidad de aplicaciones que podemos tener con láser en ciencias de la salud. Esto es solo un breve recorrido en lo que tiene que ver con oftalmología, traumatología, fisioterapia, dermatología. Para no estar fuera de época, la remoción de los tatuajes, ¿verdad? La colocación de vías, bueno, un sinfín de aplicaciones tanto en medicina como en odontología. Lo que hace a la recuperación, por ejemplo, de deportistas, cada vez lo vemos más, y en este día postmundial les traigo a uno de los personajes de este mundial, que él practica un montón de tratamientos que tienen que ver con luz. Ahí lo vemos a Haaland enfrentado a un panel con un montón de luces rojas que vamos a ver qué sentido tienen y qué repercusión tienen sobre sus tejidos en la rápida recuperación y en el logro de la homeostasis de aquel tejido que pueda estar estresado. Y bueno, y no solo de deportistas humanos tienen este tipo de aplicaciones de técnicas con luz, en este caso con luces rojas. Si tuviéramos que dividir los equipos láser, a grandes rasgos lo podemos dividir en aquellos que tienen una potencia de emisión que los hacen de baja potencia, y luego tenemos los de alta potencia. Con los de baja potencia es con los que hacemos este tipo de tratamientos. Los de fotobiomodulación. No cortamos el tejido, estamos hablando de una potencia muy bajita, extremadamente bajita, de 100 miliwatts o 0,1 watt, a diferencia de los que son llamados de alta potencia, donde en ese caso sí podemos cortar tejido, ¿verdad? Blandos o duros. Por ejemplo, en el caso que les estoy mostrando, fue la exéresis de un mucocele, se utilizó 1.5 watt, 15 veces más que la potencia que se utiliza. En los de baja potencia, lo que tenemos es que trabajamos sobre el comportamiento del tejido, no lo cortamos.
Y, por ejemplo, estos son algunos de los equipos que hay en nuestro medio, donde se puede trabajar tanto con luz roja como infrarroja. Tenemos también equipos que presentan este tipo de clústeres, tanto con LED como con láser. Y en lo que hace a la fotobiomodulación específicamente, podemos tener 3 tipos de reacciones en los tejidos. Una de ellas es en la reducción del dolor, donde hay un fuerte componente de inhibición a través de la fotobiomodulación, donde el efecto, les diré que en algunos casos es hasta inmediato. También tenemos el control de la inflamación y la aceleración de la reparación. Estos 3 componentes se suele dar simultáneamente según el protocolo que estemos utilizando, la dosis que estemos utilizando, y es parte de la explicación de los hallazgos que estamos teniendo en diferentes casos. Pero es una aplicación tan amplia en salud que no quiero dejar de compartirles algunas de las... algo lo vimos en nuestro encuentro anterior, pero, por ejemplo, en lo que hace a la fotobiomodulación, en el perfil salival de pacientes con enfermedad de Sjögren, y aprovecho a pasar un avisito de si nos pueden ayudar en el reclutamiento de pacientes que conozcan donde la saliva, tanto cuanti como cualitativamente, se ve muy afectada. Y estamos teniendo excelentes resultados, estamos llevándolo adelante en un proyecto a través de la fotobiomodulación de glándulas salivales mayores y menores. También se podría utilizar en la osteonecrosis de los maxilares por medicamentos, ¿verdad? Si estamos pensando en una herramienta que nos acelera la reparación, reduce la inflamación y controla el dolor, bueno, en este caso una paciente con un consumo de más de 15 años con bifosfonatos, una extracción dentaria que no tendría que haber sucedido, pero sucedió, y terminó con osteonecrosis de los maxilares, comunicación bucosinusal. Y bueno, esta técnica ven que es portable, en este caso lo estamos haciendo antes, pero una vez entrados a block también se lleva a cabo, es muy fácil de portar el equipo. Esta fue una paciente que me la derivaron con epidermólisis ampollar, era de las pocas adultas que presentaban esta condición y bueno, trabajábamos sobre esa cantidad de úlceras presentes. Mucositis, pacientes hemato-oncológicos, lamentablemente esto es nuestro día a día y tratamos de llegar antes de llegar a estos cuadros, pero vemos cómo un equipo nos puede dar resultados en lo que es la aceleración de la reparación en diferentes condiciones, específicamente en este caso en lo que hace al síndrome post-COVID, que les vamos a verlo acá. Tenemos acá una descripción en la fisiopatología del daño. Por último, tenemos una disrupción de la homeostasis en las neuronas olfatorias principales. Y si estamos hablando de una técnica que a través de una luz con determinadas características acelera la reparación, logra la homeostasis de los tejidos, bueno, es ahí que se explica la aplicación en esta condición, ¿verdad? Que es un poco lo que tratamos de compartir. Y es tanto lo que está publicado, que hice una pequeña selección. En este QR van a encontrar un drive que los va a llevar a la revisión principal para esta presentación, pero hay muchísimos más reportes, papers, que si son de interés se comunican y con mucho gusto, si no están en este drive, se los comparto. Y ahí unimos todo lo que tiene que ver en alteraciones de olfato post-COVID y fotobiomodulación. Y un poco como les adelantaba al principio, son casi indivisibles los papers y los reportes entre lo que son los daños olfatorios y las disfunciones gustativas. Así que vamos a ver que muchos de los estudios que encontramos los atienden por igual. En este caso es un reporte multicéntrico con sede en Brasil, donde se describe que la prevalencia del daño olfatorio, ellos se refieren a anosmia, pero creo que hay otros cuadros más asociados, está en el entorno de una prevalencia del 41% de pacientes post-COVID, y lo que hace a la disfunción gustativa, el 38.2% de pacientes post-COVID. Entonces, veamos juntos
¿Por qué es que funciona esta técnica, esta terapéutica con luz, con estas características en estas situaciones y en las situaciones anteriores que les mostré? Y todo se basa en nuestra gran aliada, que es la mitocondria, donde esta luz tiene apetencia por un lugar específico, que es la citocroma C oxidasa, que en células, en tejidos que están estresados por oxidación o por diferentes tipos de estrés, tienen un déficit en su recuperación justamente por el bloqueo que tiene la citocromo C oxidasa. Y lo que hace esta luz, la utiliza como cromóforo a la citocromo, desbloquea, por decir de alguna forma, esa cadena respiratoria que está inhibida y ahí empieza nuevamente la producción de ATP necesaria para la recuperación del tejido que esté afectado. Por eso hablamos de tejidos en sentido amplio. Por eso entendemos cómo el aumento de ATP en estos tejidos lleva y acelera la recuperación de un tejido que de otra forma estaba como en pausa para poder lograrlo. Entre otras cosas, otro de los efectos que tenemos con esta técnica es la reducción drástica de especies reactivas de oxígeno, lo cual también contribuye a favorecer la recuperación de los tejidos. Y bueno, este es un poco lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel tisular cuando esa luz se encuentra con esa parte de la mitocondria del tejido afectado para promover la homeostasis de ese tejido? En eso se reduce la explicación de este tipo de tratamientos, en llegar a la homeostasis de tejidos alterados por inflamación, por dolor. Como ven ahí, bueno, esto es parte del rango de longitudes de onda que lo utilizamos en el espectro rojo aproximadamente en 660 nanómetros y en el infrarrojo estamos en el entorno de los 808. Y podemos tener efecto en cualquier tejido, conjuntivo, epitelial, muscular, óseo, se aplica en sentido amplio. Ahí tenemos un poco más la descripción en profundidad de cómo es que actúa la fotobiomodulación. Y algo que no es menor en las disfunciones olfatorias es la llamada tormenta de citoquinas que se da durante la infección post-COVID y que sería parte de la explicación de la pérdida de olfato y de gustos. Y esta técnica, uno de los enfoques que tiene es en la modulación justamente inmunológica, trabajando tanto sobre las especies reactivas de oxígeno como en el descenso de las citoquinas inflamatorias post-infección viral. Bueno, esto es un poco más en detalle lo que acabábamos de conversar, ¿verdad? En esa modulación en el comportamiento del tejido, teniendo una acción supresiva sobre mediadores proinflamatorios y una estimulación de aquellas citoquinas antiinflamatorias. Bueno, esto es parte del resumen. ¿Cómo se aplica esta luz? Bueno, hay diferentes dispositivos. Últimamente el marketing ha llevado, que en Estados Unidos me he encontrado que muchos de estos uno los puede conseguir en una farmacia, lamentablemente. La mayoría de ellos no cumple con ninguna regulación ni con longitud de onda que sea adecuada y por supuesto que quien lo compra tampoco debería saber cómo utilizarlo. Pero los que sí están validados y aprobados son estos tres dispositivos, unos que se utilizan intranasales, otros que son como una especie de casquito para trabajar transcraneal y el último, que también se los voy a mostrar luego, que es una especie como de reloj, pero que emite luz láser al igual que lo que hacemos intranasal. Vamos a ver más en profundidad las distintas vías de aplicación. Ven a su izquierda la vía intranasal, que es con la que más trabajamos en estos casos. Hay, la vía intraoral en lo que hace a disfunciones del gusto.
Y la irradiación sistémica, que es la que les comentaba, que es esta especie, parecida a un smartwatch un poquito más grande, lo vamos a ver a continuación, que se aplica, nosotros trabajamos sobre la técnica en la arteria radial de mano izquierda, pero también hay aplicación por comodidad del paciente, pero también están las que se aplican a nivel de carótida. Y esta luz, entonces, como vemos, ese es el sentido de la aplicación. Son aplicaciones muy cortitas, son segundos, que hace muy llevadero para el paciente, lo mismo que las aplicaciones tópicas locales en lo que hace a lengua. Ahí tenemos el mapeo de la irradiación en los lugares que se trabaja. En lo que hace a olfato, trabajamos en las 2 fosas nasales y hacemos una irradiación directa tanto del epitelio olfatorio, las células de soporte y la base del bulbo olfatorio. En lo que hace a lengua, dorso de lengua, trabajamos tanto con rojo como con infrarrojo en todas las papilas presentes en el dorso de lengua. Ahí tenemos parte de la descripción de cómo lo hacemos a nivel intranasal. Este es otro de los equipos, que el año pasado no lo vieron porque me lo traje este año, y va conectado a lo que ven allí. Miren en este paciente, por más que tiene sus ojos protegidos, por vía intranasal, hasta dónde llega la luz láser. Por eso digo que esto tiene que ser con equipos que están validados para este uso, pero ven que llega por lo menos hasta los senos frontales. Miren todo lo que atraviesa, y va unido a un equipo láser, que es una especie como de relojito que ven ahí a la derecha, que también nos permite utilizarlo para la fotobiomodulación sistémica. Ese es el protocolo que utilizamos, tanto con rojo como con infrarrojo, y la densidad de energía, ¿verdad?, entre 4 y 12 joules por centímetro cuadrado, es la dosimetría que establecimos. Y ahí tienen como este equipo, que tiene una especie de malla parecida a una malla imantada de smartwatch, podemos hacer también la fotobiomodulación sistémica en la arteria radial. Y me quedó ahí oculta la referencia, pero muchos de los estudios que evalúan calidad de vida, y este es de este año, si no me falla la memoria, describen un alto porcentaje, como ven, del 94.4%, en la recuperación completa del gusto, y en lo que hace a la respuesta olfatoria, la multiplican por 8.3 veces. Son muy alentadores estos resultados, y son bastante consistentes con los resultados nuestros. Ahí tenemos la acción de esta luz específica con esta dosimetría en lo que hace tanto a la aplicación local como lo que hace a la aplicación sistémica que les mostraba. Y acá nos encontramos con cómo hacer para pasar de estos hallazgos, estos resultados que teníamos, les confieso que bastante poco sistematizados. Sabíamos del buen resultado, pero empezamos a elaborar un proyecto, y el universo puso en mi camino a la doctora Cecilia Álvarez, que la había ahí conectada, que ella es especialista tanto en rinología como olfato, y es cuando nos proponemos medir qué pasa antes y luego de la fotobiomodulación. ¿Cómo sabemos que, además de lo que percibe el paciente, estamos realmente frente a resultados concluyentes como lo que veíamos anteriormente? Acá abajo yo les comparto las guías europeas que fueron publicadas, creo que fue el mes pasado, ¿verdad?, entre todo lo que tiene que ver con long COVID y su tratamiento, y hacen alusión también por supuesto, que a la pérdida del olfato. Y este testeo, conversando con la doctora, ella aplica el método que está validado en nuestro país, que es el test de Connecticut,
Ahí les comparto este paper que en Brasil lo adaptó con algunos aromas a los efectos económicos, pero que también lo llevan adelante como método de olfatometría. Y tenemos un test que nos va a permitir antes y después de la fotobiomodulación como prueba clínica para medir tanto en forma cuanti como cualitativa cuál es el umbral olfativo, ¿verdad? Cuál es la concentración más baja que percibe el paciente, la discriminación y la identificación de esos aromas, ¿verdad? Y este test nos permite evaluar cada fosa nasal por separado. Y bueno, estamos en la construcción de toda esta metodología que vamos a empezar con la doctora Morales, como les compartía. Y bueno, y por acá creo que estaríamos en el tiempo previsto para pensar juntos, para intercambiar o para lo que entiendan oportuno comentar. Yo les dejo mi contacto porque eventualmente si hay algo que les resulte de interés o alguna sugerencia, son más que bienvenidas. O en el caso de los reclutamientos de pacientes también, tanto los pacientes de Sjögren que les comentaba, ¿verdad?, en lo que hace el perfil salival de los pacientes. Nosotros tenemos un laboratorio de saliva en la unidad de bioquímica de la Facultad de Odontología, donde medimos cuanti y cualitativamente saliva antes y después, o en los pacientes con alguna alteración de olfato, como lo que acabamos de ver, que también los estamos tratando con fotobiomodulación. Así que bueno, desde ya más que agradecida por haberme invitado y compartir este momento con todos. Bueno, muchas gracias, Beatriz. La verdad que me pareció espectacular el buscar otras estrategias distintas para poder afrontar esto, y cómo desde la Facultad de Medicina siempre, ¿no?, en esos pioneros de decir, bueno, si esto hay, yo tengo esta tecnología, ¿por qué no aplicarla específicamente a la alteración del olfato? Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. No sé que citaste a la doctora Cecilia Morales, no sé si ella tiene ganas de decirnos algo. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un placer para mí formar parte de este proyecto. Hace muchos años que estoy trabajando en el tema de los trastornos del olfato. Allá por el 2008 empecé a formarme. Y bueno, por supuesto que tuve que ir al exterior a formarme porque acá en Uruguay no fue posible. Y yo le contaba el otro día a la doctora Vilas que tengo una cantidad importante de pacientes con alteraciones del olfato de muy diferentes etiologías, pero por supuesto que mi número se incrementó muchísimo después de la pandemia. Y tengo pacientes que han recuperado solos, tengo pacientes a los que yo les hago siempre la rehabilitación olfatoria, que es lo que está pautado, que hasta antes de la pandemia se tomaba como un tratamiento, digamos, como una medicina alternativa de aromaterapia, pero en ese punto tengo que agradecer a la pandemia que nos puso en contexto de que tiene una base científica sólida. El tema del láser, la verdad, no lo he probado, pero bueno, cuando hace ya un tiempo que lo vengo viendo en algunos congresos y siempre con el deseo de empezar a probarlo. Y bueno, justo la doctora Vila se contacta conmigo la semana pasada y por supuesto que estoy a las órdenes, me interesa muchísimo el tema. Evidentemente que tiene una base científica clara y sí, estoy pronta para poder comprobar científicamente los resultados, porque bueno, uno a veces tiene lo que el paciente cuenta, pero poder confirmarlo, graficarlo y presentarlo es un hecho mucho más importante y con una relevancia científica, y creo que nacional y a nivel mundial. Así que les agradezco muchísimo, estoy a las órdenes y para las preguntas, dudas que quieran hacerme, estoy acá. Gracias. Gracias, Cecilia. Te hago una consulta. ¿Ya han reclutado algún paciente, han empezado esto y cómo les ha ido? Y una pregunta que me quedó ahí es si tiene algún problema de seguridad que ustedes ya hayan detectado o qué precauciones, cuáles serían los pacientes elegibles, en cuáles quizás no sería la mejor estrategia.
Sí, esto nace, esta preocupación, un poco por el azar de esa conversación que uno tiene con los pacientes antes de empezar, que probablemente su motivo de consulta fue otro. Y cuando surge la posibilidad en todos los congresos que concurrimos de fotónica o biofotónica, es una necesidad, como estaba comentando la doctora Morales recién, ¿verdad? Es un hecho que se da a repetición, donde la aplicación de la fotobiomodulación contribuyó en la recuperación de ese sentido. Y bueno, y esto un poco surgió combinando la demanda de los pacientes odontológicos con contar los equipos que los empleábamos, como les mostraba recién, ¿verdad? En otro tipo de aplicaciones. Conocíamos de la técnica, Brasil tiene una casuística más que importante que la reporta día a día. Entonces comenzamos con la técnica, con la aplicación, y todos relatan mejoría. El tema es cómo nosotros medimos esa mejoría, cómo lo hacemos metodológicamente correcto, y ahí es cuando surge la posibilidad de traducirlo en este proyecto. Y es un proyecto entonces que encabezan ustedes ahí dentro de la Facultad de Odontología, y van a captar pacientes, supongo. Sí. Cuando uno plantea estos temas, yo siempre pongo la necesidad de reclutamiento de los dos proyectos más importantes, Sjögren y el que acabamos de ver, y siempre hay gente del público que se acerca y dice yo. En mi caso, el propio. Bueno, acá ya tenemos también. O mi madre, mi esposo, siempre hay alguien necesitando de probar otra técnica, ¿verdad? Porque yo el año pasado les había compartido la cantidad de tratamientos que podemos encontrar para reeducar y recuperar parte del olfato. Bueno, esta es una herramienta complementaria cuando las otras ya no estarían funcionando. ¿Y algún, perdón que repito la pregunta, algún problema de seguridad? Sí, perfecto. Contraindicaciones la fotobiomodulación no tiene. Sí hay que tener protección ocular cuando se aplica, tanto el operador como para el paciente. En pacientes con algún tipo de, pensemos como en el rango de la epilepsia, ¿verdad? De todo aquello que alguna luz pueda despertar algún tipo de reacción en el paciente, es más aún importante la protección ocular, pero con lentes más oscuros aún. No se irradia gónadas, zona de tiroides, y por ahí me quedaría, ¿verdad? O sea, si tenemos pacientes con alguna lesión tumoral en la zona, no se aplica, porque estamos hablando de algo que acelera el comportamiento tisular. Así que además tiene muy bajo perfil de efectos adversos. Exacto. Así que sería muy seguro. No, me parece además muy interesante, porque obviamente COVID fue como que multiplicó todas las alteraciones olfatorias postvirales, pero la verdad que es una consulta frecuente en muchas personas que han tenido otras infecciones respiratorias altas, que han quedado con secuela, tanto, sobre todo olfatoria, pero también del gusto. No sé si... Sí, cuando uno ve los papers, el impacto que tiene, ¿verdad?, este tipo de alteraciones en la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Cuando empieza ese derrotero de los pacientes que después circulan por psicólogo, por psiquiatra, por otro tipo de especialistas, que el punto de origen, la etiología, está en esa pérdida del olfato y bueno, del impacto positivo que podemos tener en la vida de nuestros pacientes, lo cual no es menor. Bien, así que por ahora está inserto en este proyecto. ¿Y ya han probado con alguno? Sí, por supuesto, como les decía, no tenemos el método sistematizado como debería, fue más aplicarlo en aquellos pacientes que lo solicitaban, y la respuesta positiva que tenemos de ellos, bueno, queremos medirlo y en eso estamos, así que bueno, capaz que nuestro próximo encuentro tiene que ver con los resultados.
Sí, la verdad nada, encontrar como estas iniciativas o proyectos de investigación, siempre desde la universidad como siendo pioneros en ese aspecto, me parece con algo novedoso, por lo menos para los que hacemos clínica médica, saber que existen otras estrategias, además de la rehabilitación que comentaba la colega, que era la primera línea cuando nos comentaban problemas olfatorios y del gusto. Y claro, luego de tantos años, estamos hablando de que las primeras infecciones fueron en el 20 y en general en la primera ola, la primer virus que circuló fue el que más alteraciones olfatorias persistentes, ya después o con la introducción de la vacuna o con las siguientes cepas que quizás no eran tan específicas o esa afectación, ya se vio como medio. Entonces estamos hablando de 6 años de alteraciones del olfato, 6 años de alteraciones del gusto, y uno tendería como a tirar la toalla, bueno, ya estamos con esta secuela y es una secuela persistente, y sin embargo que se sigue investigando de que hoy, ojo, miren que hay otras estrategias disponibles y capaz que no hay que aceptarlo como una secuela, sino que me parece que impacta directamente, ¿no?, en la calidad de vida, sobre todo un virus que afectó a tantas personas, con lo cual numéricamente debe haber muchos, en este caso de Uruguay, pero quizás se puede llevar a otros países de América Latina, tantas personas con esta afectación por la cantidad de personas que se infectaron en esta pandemia. No sé, Henry, si quieres... Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a Beatriz y también a Cecilia por sus comentarios tan atinados y tan interesantes, tanto la conferencia como los comentarios. Eh, Justamente sobre algo que dijo Cecilia, yo quería hacer un agregado. Ella dijo que eran consideradas terapias, como dijiste, ¿qué palabra utilizaste? No sé, no tradicionales o no me acuerdo bien cuál fue la palabra que utilizaste, pero como para decir Perdón. que, ¿sí? Dije que en una época era Alternativas, considerada como terapias alternativas. alternativas. Ahora, gracias a la pandemia, es que vimos la evidencia científica. Está, pero ayuda, Cecilia, gracias. Alternativas era la palabra que no me venía. Y es cierto, y sobre eso quería hacer hincapié porque tú lo decías referido a esto que es la charla de Beatriz, pero yo lo digo más general en relación al láser, ¿verdad? Porque parece como que el láser, la publicidad mal entendida o mal realizada, viene a resolver problemas de todo tipo y color. Es más, la gente le dice láser a cosas que no son láser. Yo que hago gastroenterología, la gente me dice, me van a operar con láser, y lo que quiere decir es que le van a hacer una laparoscopía. Y eso es, no digo de todos los días, pero infinitas veces sucede. Entonces, pretender que una terapia vaya a curar tantas cosas va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero sí es cierto que ya tiene sus evidencias y su utilización en la práctica cotidiana, no sé, en urología, en oftalmología, en dermatología y seguramente en muchas más especialidades. Creo que el problema, como siempre, es transmitir bien cuál es la utilidad, ¿verdad? Para qué funciona, qué tipo de láser se utiliza, en qué indicaciones, contra qué lo comparamos, comunicamos los resultados, los publicamos y, como también presentó Beatriz, evidencias o guías clínicas recién publicadas, que en definitiva son guías, no son leyes, pero que nos orientan a los médicos o al personal profesional de salud a cuándo y cómo indicar determinados diagnósticos y determinados tratamientos. Así que creo que este es el camino adecuado, me quedo muy contento, fue muy linda la conferencia, aparte muy buenas todas las gráficas, muy buenas todas las explicaciones, y sí, yo creo que vamos a tener que seguir. Yo digo que si seguimos con este tema, la próxima vez deberíamos, y tomen nota mis compañeras si les parece buena idea o no, después me lo dicen en privado, sobre todo si me dicen que no, que la próxima actividad la hagan en conjunto, Cecilia y Beatriz, ¿verdad? Que coordinen cuando tengan resultados, probablemente Beatriz, y entonces Cecilia va a poder hacer una muy buena introducción con todos los años que ya lleva de especialista en este tema, de haberse subespecializado en este tema, nos consta porque ya la conocemos.
Así que creo que es un buen momento para actualizar lo que tiene para decir Cecilia cuando Beatriz tenga más resultados sobre esto. Y un punto aparte es estimular a los médicos, colegas nuestros que están en tema de enfermedades autoinmunes para enviar pacientes con Sjögren a la policlínica que está trabajando Beatriz. Los pacientes con Sjögren, yo también veo pacientes con Sjögren porque, bueno, es parte de la consulta gastroenterológica y la verdad que pasan mal. Y bueno, si hay una manera inocua de ayudarlos, sería fantástico. Bueno, les agradezco a los dos y también a Sofía por la coordinación y al resto de la gente que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Henry, por los aportes. Sí, la verdad que yo soy internista y además hago infectología, y en la mucositis de los pacientes oncológicos, pasando la visita cuando se hace la verdad que eso ya lo he visto, la diferencia en la evolución, ¿no? Mismo paciente, mismo tratamiento quimioterápico, y cómo desde antes, o sea, ¿no? Inicia la terapia antes incluso de que aparezca la mucositis, y eso ni que hablar, que en esa estrategia disminuye todas las complicaciones, ¿no? Porque la cantidad de complicaciones, o sea, la mucositis, desde lo local, la desnutrición, hasta las bacteriemias en los periodos de neutropenia, la verdad que es un impacto muy positivo. Y después, bueno, acá en el hospital tenemos policlínica de enfermedades autoinmunes, que es del piso 8, donde yo soy grado 3 de ahí, así que ya le voy a poner al doctor Revela tu contacto para la derivación oportuna de las pacientes con Sjögren. Y bueno, la verdad que nada, muchísimas gracias, Beatriz, y no sé si alguien más quiere, o vos mismo, Beatriz, si querés. No, me queda más que agradecerles. Lo maravilloso de estos encuentros es la posibilidad que tenemos de multiplicar el conocimiento, ¿verdad? Y como siempre decimos, trabajar en pos de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este espacio que uno comparte es cuando hablamos de sinergia, ¿verdad? Donde 1 más 1 es 3, donde logramos no solo compartir experiencia, sino también lograr cosas mejores que trabajando aislados. Así que bueno, desde ya más que agradecida por la invitación. Muchas gracias, Beatriz, me vengo para acá. Simplemente porque queríamos compartir una buena noticia con los que están conectados y con la mesa acá del proyecto. Como ustedes saben, desde el año pasado tenemos en nuestra página web una biblioteca sobre COVID prolongado que tiene más de 240 artículos que están catalogados en etiquetas. Acá ustedes la pueden ver, la pueden consultar. Y desde hace unos días contamos con 36 nuevos recursos que los pueden consultar, que se suman a esta biblioteca virtual en temáticas sumamente variadas, desde, no sé, epidemiología, infancia, inmunología, salud ocupacional, en fin. Los invitamos a que puedan consultarla en cualquier momento. Es una herramienta sumamente valiosa, construida a partir del trabajo de estos 4 años de estas teleclínicas, y nos parece, es una herramienta sobre la que estamos muy orgullosos, y está a disposición de todos ustedes. Así que bueno, queríamos compartirlo con ustedes para que entren, para que accedan, para que la consulten, para que la compartan y la difundan. Así que muchas gracias, era eso. Muchas gracias. La verdad que disponer de un espacio donde poder tener y consultar los últimos papers, que a veces nos cuesta conseguir, la verdad que es una herramienta en la investigación y en la práctica clínica muy valiosa, así que celebramos esta noticia. Bueno, quizás vamos dando cierre a esta teleclínica, siempre recordándoles que hay una encuesta que está ahí en el chat, que si la pueden llenar, para nosotros es muy importante el feedback de qué les ha parecido. Ahora nos vamos a volver a encontrar el 3 de agosto, donde el profesor Mera de la Universidad de Nuevo México nos va
a plantear esta pregunta de la hepatitis C, por qué aún no la hemos eliminado. Es un tema apasionante y la verdad que teniendo todo a nuestra disposición, discutir cuáles son las barreras y por qué no podemos llegar a la eliminación es fundamental en la, para la salud pública del Uruguay y de toda Latinoamérica, así que estamos muy ansiosos por esa nueva charla del 3 de agosto. Y yo no tengo mucho más para decirles, los saludo fraternamente y muchas gracias de vuelta a nuestra invitada, a la doctora Morales y a todo el equipo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, chau, chau.